Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. La Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Hoy es jueves sacerdotal, jueves 25 de abril. Yo los invito a que en este momento escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra del Señor, para hoy jueves sacerdotal, jueves 25 de abril, el primer jueves de esta octava de Pascua. Hoy es día de ir al Santísimo, a adorar al Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Mis hermanos, continuamos escuchando el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Ustedes saben que en estos días de Pascua, sobre todo la primera semana, escuchamos las apariciones que el Señor tiene frente a sus discípulos. El día de ayer escuchamos la aparición que el Señor tuvo frente a los discípulos de Emaús. Y hoy hemos escuchado la segunda parte de este relato, cuando los discípulos vuelven a Emaús. Por esa razón, el inicio del Evangelio de hoy es el final del Evangelio de ayer, que es como el conector, como la unión para poder seguir con este hilo del Evangelio que nos propone a nosotros la liturgia. Dice la Sagrada Escritura: ellos por su parte, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y los encontraron reunidos, que decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido a fraccionar, al partir el pan, en aquella Eucaristía celebrada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy el Señor viene a aparecérsele a los apóstoles. Y aquí vemos que este Evangelio, o esta parte del Evangelio, se divide en tres grandes partes. Primero, el Señor que se aparece. Segundo, vamos a ver la incomprensión. Los apóstoles que no reconocían al Señor. El Señor que se manifiesta de una manera impresionante, una manera que la vamos a ver. Y tercero, el envío que el Señor hace para perdonar y para sanar a través de la evangelización. Escuchemos la primera parte, la aparición de Jesús frente a los apóstoles. Estaban hablando de estas cosas con los discípulos que habían llegado de Emaús
cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo. ¿Quién se presenta? Nuestro Señor Jesús. Ojo con esto, nuestro Señor Jesús resucitado. Su cuerpo está presente en medio de los apóstoles. Y les dice, la paz con ustedes. Ese es el saludo que daban los judíos y que aún dan hoy en día los judíos cuando se presentan. Shalom, dicen, la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados, se sobresaltaron y asustaron, creían ver un espíritu, y eso es importantísimo. Ellos creían ver un espíritu, creían ver un fantasma. Veían a Jesús, pero no creían que era Jesús en su cuerpo. Podemos decirlo así, en su carne, en su humanidad. No creían que el Señor había resucitado. Y entonces, ¿qué dice? Dice el Señor, pero Él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón, en su interior? Porque el Señor conoce nuestro interior, nuestro corazón. Y les muestra algo impresionante. Dicen, miren mis manos y mis pies. ¿Qué tenía el resucitado en sus manos? Pues las llagas de las manos y de los pies. Miren mis manos, miren mis pies, va a decir el resucitado, cumpliéndose las profecías del Antiguo Testamento. Isaías en el capítulo 53, el cántico del siervo doliente, el siervo sufriente de Yahvé, cuando dice que por sus heridas hemos sido sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, por sus llagas hemos sido sanos y por su sangre liberados. El mismo San Mateo, en el capítulo 9, versículo 16, si no estoy mal, del Evangelio, dice que por las llagas hemos sido sanos. Él cargó con nuestras dolencias, con nuestros pecados, con nuestros errores. El Señor les muestra sus manos. Miren mis manos y mis pies. Pálpenme, tóquenme y vean, dice el Señor, porque un espíritu no tiene carne y huesos como vean que yo tengo. Es decir, es el verdadero Señor, el verdadero Mesías. Ellos creían que estaban frente a un fantasma. El mismo Jesús que ellos habían visto, el mismo Jesús que compartió con ellos durante 3 años, el mismo Jesús que colgó en una cruz, ellos lo estaban viendo parado frente a ellos, pero creían que era un fantasma, como un holograma. Ellos no creían que era el Jesús en carne, en hueso, en cuerpo, en soma. No creían que era Jesús. Sin embargo, el mismo Señor dice, tóquenme, pálpenme, toquen mi carne, toquen mis heridas. Soy yo, un fantasma, no tiene carne y huesos como vean que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró los pies. Como no acababan de creerlo, a causa de la alegría, ya no tenían duda, ya no estaban sobresaltados, ya no estaban asustados, sino que estaban alegres en sobremanera. Dice que a causa de la alegría estaban asombrados. Les dice, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Segunda manifestación gloriosa, su resurrección. Primero el Señor les muestra su humanidad, sus llagas, su carne, sus huesos, tóquenme. Y segundo, come delante de ellos. Aquí hay algo teológicamente profundo. Primero, un fantasma no puede comer. Y segundo, cuando un judío se sienta en la mesa con otro, lo está haciendo parte de su familia. El Señor está compartiendo la gloria, diría yo en mi lenguaje, la unción de la resurrección. 2 manifestaciones gloriosas para demostrar que verdaderamente el Señor resucitó. Ojo con esto, resucitó. Se levantó de la tumba, se revivificó. Su cuerpo, que era un cuerpo mortal, se levanta. Y ese mismo cuerpo se presenta delante de ellos. Un cuerpo ciertamente glorificado, como dirían algunos biblistas, algunos teólogos, pero el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesús está presente en medio de ellos. Después el Señor les dice, ya yendo a la tercera parte de esto que hemos escuchado hoy. Primero, la aparición del Señor. Segundo, la demostración del Señor como resucitado. Y tercero, las últimas instrucciones que el Señor da a sus apóstoles. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba en medio de ustedes. Era necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. De hecho, el Señor les habló 3 veces, o 3 veces les anunció su pasión. 3 veces dijo el Señor, subimos a Jerusalén, voy a ser entregado a manos de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos. Voy a ser matado, dice el Señor,
pero al tercer día resucitaré. Todo esto que el Señor les había dicho es lo que está escrito sobre él en el Antiguo Testamento, en la Tanakh. La Tanakh es la Torá, los Neviín y los Ketubín, la ley, los profetas y los demás escritos. Dice el Señor, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es decir, en la Biblia completa para el Antiguo Testamento. Todo lo que estaba escrito se tiene que cumplir. Y después de esto viene la tercera apertura. La primera la había hecho el Señor en el versículo 25, la segunda en el versículo 31 y la tercera en el 45. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras que él mismo les había mostrado y el mismo Señor les estaba hablando. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo debería padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Claro que sí, y ahora el Señor los envía a predicar y los envía a sanar en su nombre. Ojo con esto, que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. El Señor los está uniendo a su misión. El Señor les está compartiendo aquí esa gran comisión, ese envío misionero. San Mateo lo va a decir de una manera más clara en el capítulo 28, versículo 20 en adelante. San Marcos en el capítulo 16, versículo 15 en adelante. Aquí San Lucas lo dice de esta manera, que se predicaría en su nombre la conversión. Hay que predicar la conversión, la vuelta a Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados a todas las naciones. La palabra católico, a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y el Señor les dice, ustedes son testigos de estas cosas. La promesa de mi Padre es el Espíritu Santo. Y el Señor les va a decir después que Él les va a enviar ese Espíritu Santo para que prediquen en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Porque ciertamente el Señor muere por nuestros pecados y resucita por nuestra justificación. Y eso es lo que salen los apóstoles a predicar. Nosotros también debemos hacerlo. Debemos salir a predicar la palabra. Ya el Señor se mostró resucitado, comprobó su resurrección. Ahora el Señor nos envía también junto con sus apóstoles a predicar la palabra del Señor. Debemos salir a predicar, primero con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, pero también a través de las palabras, leyendo la Sagrada Escritura, escudriñándola y compartiéndola con todo aquel que lo necesite. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 8, versículo 5. Señor, dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Oremos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa que el Señor nos ha regalado para hoy jueves 25 de abril, jueves eucarístico, donde debemos ir a adorar al Señor en la Santa Eucaristía, allá en el altar, adorarlo y pedir por todos los consagrados. Especialmente yo les pidan por mí, para que Dios me dé el don de la salud, y sobre todo en esta octava de Pascua, mis hermanos, pidámosle al Señor por este servidor, por el Padre Bernardo Moncada. Yo me tengo que ir. El programa se ha acabado, pero antes de irme les recuerdo dos cosas que les he venido recordando siempre. Primero, ayúdenme a evangelizar. ¿Cómo lo hacen? Dando 5 pasos. Suscríbanse al canal activando la campana, reproduzca el video, dele me gusta o no me gusta, guárdelo y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y la segunda cosa es la campaña llamada $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta las salas de cine y necesitamos de su ayuda. Si los más de 136,000 suscriptores que tenemos en este canal donaran $1 una vez en la vida, podríamos llegar a lograr este gran sueño, este gran proyecto. Ahí los dejo en su corazón, $1
para la evangelización. Y ahora, mis hermanos, preparémonos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.